Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San José de Calasanz. José fue un gran sacerdote italiano que inició su obra de educación y apostolado, abriendo una escuela gratuita en el barrio de Trastevere. En Roma, en pocos años, logró reunir a muchísimos alumnos provenientes de los sectores más marginales de la ciudad. Su lema era piedad y letras. Fundó la Orden de los Pobres de la Madre de Dios y las Escuelas Pías. Falleció en el año 1648. Es el patrono de las escuelas cristianas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor y pedirle humildemente perdón por nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando les recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre, como ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes, y ustedes a su vez imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya. En todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara. Porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para perseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado al oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale. Pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es lo más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita,
Jurar por el cielo y jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante y qué importante lo que hoy estamos escuchando aquí de la palabra de Dios. Evidentemente que los ayes, el ay de parte de Jesús con respecto a los escribas y fariseos, y los llama hipócritas, se refiere a cada uno de nosotros también. Entonces tenemos que mirar. Anila yagüero mandu antes allá emamina va echagua gente para con fariseo con escriba cuera que cerraban, dice, las puertas al final de cuentas del reino de los cielos a la gente. Ni entran ustedes ni dejan entrar. Beato iba y vema. Así es que es para meditar. El primer elemento. Ni entramos ni dejamos entrar. ¿Por qué? Porque ponemos obstáculos. Porque ya de tema hoy ayer para la ñañemoyo pepe como los hacedores de las leyes, los hacedores y los jueces de cuánto va sucediendo en el mundo. Así es que, queridos hermanos, es demasiado importante, ¿verdad? Tener aquí una visión de nuestra misión, de nuestra función, el cómo lo estamos ejerciendo. Y creo que es esencial y fundamental. Ustedes saben que cada institución de por sí tiene una misión y un objetivo específico. Todas las misiones, todo tiene objetivo. Oye, crea cualquier institución. Entonces, miremos un poco, ¿esta institución cumple o no cumple su función? Pero dentro de esta función que nosotros le hacemos ejercer a esa institución, es ahí donde nosotros tenemos que mirar y tenemos que comenzar a escarbar. Porque ñandela ñame etaina a esa institución el valor del camino que está realizando hacia su objetivo. Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no sé, la institución INDI para con los indígenas. Allá esa bebé, Artiga Argen, esta vez la policía, Pepe la doña tendría que esto, que aquello, dinero, porque hacen de todo, más bien de otra, pobre indígena, de otra, de cuál para la yapota lleva, no sé, querido hermano. A ver, no sé, cómo es un rayo, y no sé, ni la directora, ni que estaba en indígena, viendo penayores, o sea, problemas sociales muy, muy serios, queridos hermanos, que nunca solucionamos. Entonces, ni nosotros y tampoco no dejamos que se hagan bien las cosas. Ni ñandena ni dayajeyay, ¿verdad? A otras personas que verdaderamente puedan hacer bien las cosas. Porque la ñandena no anda ya cuando la dayaya poijaina. Entonces tenemos que, ¿sabes qué? Dar un paso al costado. Allá ente, diga tu moe. Pero el asunto es que parece que detrás de estos objetivos que existen de estas instituciones hay otros objetivos y otras funciones y otros intereses. Y ahí está el gran pecado mortal. Y a eso le llamamos la corrupción, ¿verdad? Estamos corruptos. Vea la vea la famosa cupiína. Porque ustedes saben que el cupií, una vez que come por dentro, vea, es decir, come todo lo que está por dentro. Entonces, por eso Jesús aquí se enoja, ¿verdad? Ay de ustedes, los famosos ayes. Son 7 ayes de parte de Jesús. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Pero habéis 2 veces más digno del infierno que ustedes mismos. Guías ciegos. Entonces quiere decir que nosotros no vemos esa realidad. Entonces estamos guiando a la deriva. He visitado la vez pasada y estábamos hablando justamente en Uporé, ¿verdad? Estábamos hablando y era interesante y era ciego. Pero lo triste es que quedó ciego después, ¿verdad? Ya cuando tenía 60, 62 años quedó ciego. Y entonces tiene la experiencia de lo que significa el ver, tiene la experiencia de lo que es el trabajar, tiene la experiencia de lo que es el vivir. Y de repente va perdiendo y entonces, queridos hermanos, el sufrimiento es peor. Ese que tal vez nació ya sin ver, ceguera de nacimiento, entonces, y bueno,
nace así y dice, bueno, esta es mi realidad. She, Daikwaiba Eva, nunca anda Shaya, lleva. Y bueno, y se acostumbra a esa ceguera. Pero los Eshab más lleva con Anga por O por B motivo, ¿verdad? Está con la ceguera. Y bueno, ese sufrimiento es peor. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros, queridos hermanos. Sabiendo, conociendo, teniendo una realidad, por lo menos peña de apitu, un día la llamo y quiero ñane acá me lleva allí cuaponaina. Va, ese reino de Dios. Pero después nos vamos volviendo ciegos. Nos vamos encegueciendo. El dinero nos enceguece, la corrupción nos enceguece. Y todos los elementos que nos llevan por el camino del mal nos enceguecen. Así que, queridos hermanos, yo lloré también de Yarabe y Aisha de lleva. Hay de ustedes, hay de ustedes. Escuchar, entender, pero dar pasos para salir y hacer el bien siempre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que lleve en todos los hogares la gracia y la paz de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos los consagrados, para que el esfuerzo, la fe y la esperanza en Jesucristo sean testimonios de la entrega generosa por el reino, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que miremos siempre nuestra actitud con los demás y procuremos ser justos y honestos con todos, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu Iglesia el don de la unidad y el de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos, con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos, con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y tus circunstancias, estoy con vos, con tu cruz en mi espalda.
Oración final. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor.